Gracias, amigas y amigos de YouTube. Les traigo una entrega especial, ineludible, que tenía que hacer en torno al proceso eleccionario en Venezuela de este domingo 28 de julio de 2024. En este año 2024, 70 países, prácticamente la mitad del mundo, tienen y han tenido elecciones presidenciales. Entre ellos Estados Unidos, como saben, el próximo martes 5 de noviembre, y Rusia ya tuvo, confirmaron a Xi Jinping, etc. Ahora le toca a Venezuela, un país que, sin pretender ofender, a uno le da pena por la agenda disruptiva, liberticida, destructiva a la que está sometida Venezuela. Fíjense, yo publiqué un libro en 2011, estando en Washington, llamado Historiofagia, que todavía aparece en la red, en Amazon, en eBay. Y ahí yo le agregué un análisis, un ensayo que había hecho llamado Socialismo Bolivariano, la nueva ideología del siglo XXI. Oigan eso. ¿Quiere que le diga? Me arrepiento de haberlo escrito. Si hago una edición dominicana que tengo planeada, le voy a eliminar ese ensayo que escribí sin leer a Levi Strauss, sin leer a los tratadistas del llamado socialismo bolivariano. Entonces, en Venezuela hay supuestamente elecciones hoy y están ante un dilema terrible, y es: si el dictador eleccionario Nicolás Maduro Moros, de 61 años de edad, seguirá en el poder, o se vendrá, por ejemplo, otro presidente que pueda salvar a Venezuela de su desgracia. Hace 50 años, en los tiempos de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de los Adecos y los Copellanos, y Rafael Caldera, había inmigración hacia Venezuela. Incluso dominicanos se fueron a Venezuela a vivir, a trabajar. Ahora los venezolanos están acompañando, y lo digo con todo respeto y hasta con tristeza, a los haitianos en los semáforos de República Dominicana. ¿Por qué? En 5 años, 7.7 millones de venezolanos han emigrado, han tenido que irse de allá. No necesariamente por causas políticas, sino por el desastre de la administración que ha traído este chofer de guagua, ha venido al poder, que hasta me enteré hoy que fue canciller de Venezuela, ministro de Relaciones Exteriores, 6 años en el gobierno de Chávez. Claro que Chávez era quien dominaba la política exterior, dominaba el Congreso y dominaba todo. Entonces, el personaje de hoy es nada más y nada menos que el dirigente sindical y ex chofer de autobús, que no se sabe si fue bachiller, Nicolás Maduro Moros, que nació en Caracas un 27 de noviembre del 62, o sea que va a cumplir 62 años precisamente. Fue vicepresidente por algo más de un año, desde 2012 a 2013, y luego en un video que les recomiendo que lo busquen, donde el fallecido Hugo Chávez, que le voy a decir aquí antes que se me olvide, Chávez es un hijo de circunstancias históricas. Maduro es un aborto criado de los tejemanejes de la política. Esa es la opinión que tengo, con todo el respeto, sobre este personaje que hoy cautiva, esclaviza a Venezuela, un país que tiene 28.3 millones de habitantes, según datos del año pasado, 2023, y una extensión territorial de 916.447 kilómetros cuadrados. Hoy, cerca de 20 millones de votantes van a elegir entre si siguen con Maduro y su dictadura electoral o si van a cambiar. En este caso, le vamos a hablar ahorita de 4 de los candidatos que hay, los perfiles y las posibilidades.
Entonces, Maduro, con el cambio de la constitución venezolana, convertida en constitución bolivariana, en 2013, bueno, se convirtió en un sexenio, 6 años. Ya gobernó un periodo relevando a Chávez, fallecido, de 2013 a 2019, y ahora está terminando 2019 a 2025. Tiene casi 11 años en el poder y aspira a seguir 6 años más, del 25 al 31. Entonces él ha gobernado mayormente por decreto, ha perseguido las libertades públicas, los periódicos y canales de televisión han sido confiscados, los que no hablan a favor de las maravillas de su gobierno. Ha cerrado periódicos, por supuesto. Algunos periodistas han tenido que salir huyendo. Los supermercados tienen las góndolas vacías. No aparecen ni siquiera los productos nacionales de Venezuela. Y se está pasando hambre. Las papeletas, el dinero, no vale 2 centavos y algunos la incineran. O sea, la situación de Venezuela es grave. Un país rico, como decía Balaguer al asumir el poder en 1986, pobre o miserablemente administrado. Entonces, ha bajado vertiginosamente la calidad de vida de las personas. La soberanía está embargada tremendamente. Sigue algunas a las agendas del socialismo progre, que según Margaret Thatcher dijo hace más de 40 años, dijo: el socialismo y el comunismo lo único que saben repartir es miseria. Bueno, ahora hay más pobres y hay más miserables en Venezuela que las que había antes. Lo que pasa en este tipo de situaciones es que se prepara una agenda para destruir un país. 2 casos emblemáticos son México y Argentina. Malos presidentes, presidente basura, con medidas impopulares, medidas contrarias al interés nacional, corrupción de los Kirchner, la destrucción, ahora tenemos un loco gobernando. Todo eso para acabar con lo que era Argentina. Y lo mismo con México. Le metieron unos presidentes malos, horribles, un Vicente Fox, Peña Nieto, Calderón, porque le gustaba mucho beber, Felipe Calderón, y otros más, con una agenda específica de acabar con México. Y mire dónde está México ahora. Entonces, hay que ver esa cantidad de emigrantes que hay en 5 años, 7.7 millones de personas. Y ahora se enfrentan este domingo, hoy mismo estoy grabando 28 de julio, el día de las elecciones que están en curso, con la característica de que un grupo de expresidentes iban como observadores. La Cancillería, el mismo Maduro, dice que no eran invitados como observadores, o sea que los dictadores se reservan el fallo de quienes entran a sus países. Y más personas, ciudadanos con el nivel de expresidentes de distintos países, bueno, no lo dejaron entrar. El único que entró milagrosamente no, por las relaciones y los nexos que tuvo con el chavismo en su tiempo y que tiene con Maduro a esta fecha, fue Leonel Fernández. El único que está ahí, los otros no califican para ser observadores. Entonces, voy a comenzar con el análisis de los candidatos que podrían desalojar a Maduro del poder, del Palacio de Miraflores. Bueno, la más reconocida, la más famosa, es la exdiputada María Corina Machado. Esa mujer tiene ciertos problemas porque, sea que le faltaron, sea que le crearon un acumulo, una denuncia, una calumnia, bueno, ella la procesaron por corrupción y la inhabilitaron por 10 años. Ella va como candidata por el partido Súmate. Tiene un caso muy especial. Ella tiene que viajar a Venezuela. Esos 916.447 kilómetros, tiene que viajarlos, recorrerlos en jipeta, en un SUV, por vía terrestre, porque ninguna línea aérea nacional ni internacional se atreve a abordarla por un impedimento que tiene Maduro para ir aniquilando a los probables
sucesores. Recuerden el papelazo vergonzoso que entró a la historia del famoso Juan Guaidó. Recuerden la persecución contra Enrique Capriles, un candidato opositor, y ahora María Corina Machado, que no enfrentó a Chávez directamente y ha enfrentado a Maduro. Ya ella no es por ahora diputada, pero sí lo fue. Los medios oficiales y los medios financiados por el gobierno por debajo de la mesa no publican nada de María Corina Machado, porque tú sabes que si te dan una muerte mediática es como si tuvieras una muerte política. Y si tienes una muerte política y una muerte mediática es igual que eres un muerto real, un muerto vivo. Entonces está inhabilitada María Corina Machado. María Corina Machado, a mí me parece que no va a lograr desalojar a Maduro, ni ninguno de ellos. El más fuerte candidato es Edmundo González Urrutia, que es un diplomático de 65 años y que es un candidato moderado, pero que en encuestas una semana antes de las elecciones le llevaba más de 20 puntos al presidente o al dictador candidato. Un tercer candidato es el famoso Daniel Ceballos, que es el primer partido digital de Venezuela. Ojo, es un ingeniero agrícola de 40 años que se aparece en los mítines con un tractor apostando a la productividad y que su partido es financiado por donaciones en dinero electrónico, en bitcoins. Fue alcalde de la ciudad del Táchira, ¿verdad? Pero también está inhabilitado políticamente por 10 años. O sea, tú no puedes participar. Pero ellos están participando. Es decir, que Maduro se ha tomado el derecho de inhabilitar y eliminar la capacidad que deben tener esos ciudadanos de elegir y ser elegidos. Entonces, hay otro que es un pastor evangélico que tiene mucho público, llamado Javier Verducci. Ese podemos decir el cuarto. Son 10 candidatos, pero quisimos mencionar nada más a María Corina, a Urrutia, a Daniel Ceballos y al pastor Verducci. Entonces, ¿cuáles serían? El partido de Verducci, de Ceballos, se llama el partido Arepa, un país donde se consume tanta harina, de maíz mayormente, tanta cachapa, tanta arepa venezolana. Entonces, ¿cuáles serán los escenarios? Primero, me parece, como analista, lo estoy diciendo el mismo día de las elecciones, que no van a poder sacar a Maduro. ¿Por qué razón? Porque Maduro tiene el poder cogido. El Instituto Nacional Electoral, INE, que administra los cerca de 20 millones de votantes, pues es un feudo de Nicolás Maduro. La presidenta o dueña de ese tribunal, de esa organización, que viene siendo como la Junta Central Electoral aquí, es una madurista confesa y probada que le ha preparado todos esos fraudes a Maduro. O sea que Maduro el lunes estará tranquilo celebrando su victoria de 6 años más, para desgracia de Venezuela, en el poder, porque tiene una tarea, una agenda establecida de acabar con Venezuela, de destruir a Venezuela. Entonces, el escenario, si gana, es el escenario más fácil. Da un discursito ahí. Él amenazó a la oposición y al pueblo venezolano. Ojo, lo amenazó con un baño de sangre si no votan por él. Un baño de sangre si no votan por Nicolás Maduro los venezolanos. Lo dijo a sí mismo. Un escenario podría ser que alguien de las Fuerzas Armadas, algo que se ha hecho ya, se pronuncie de que las Fuerzas Armadas no pueden quedarse indiferentes al proceso criminal que se está dando en Venezuela. Pero un general, otro general se han pronunciado. ¿Pero qué han hecho? Lo cancelan por traición a la patria, no traición a Maduro, no por patriotismo de querer salvar a Venezuela de esta debacle, de este desastre político, económico, histórico, en todos los órdenes.
Y entonces les han roto el pichirri. ¿Qué ha hecho Maduro? Lo que no hizo Evo Morales cometió el error estratégico de no ideologizar a las Fuerzas Armadas. Maduro, lo mismo que hizo Chávez, fue darle participación y poder. Todos queremos poder, todos queremos poder. Entonces, ¿qué hace un general, un coronel que lo suben a general y se pone sus soles ahí en el cuello y le dan posición y le dan poder y le dan dinero y le dan licencia o facilidad para tirar su par de carguitas de la cosa aquella que se produce tanto en Colombia como en Venezuela, pero en Colombia se nota más como el mayor productor mundial de cocaína, de la planta y del procesado? Esa es la situación de Colombia, que fronteriza con Venezuela. Ten ojo en eso. Y Colombia, lo dije en Washington en una ocasión, es tan bolivariana como Venezuela. Porque el sueño de Bolívar fue liberar esos 5 países sudamericanos. Entonces, el escenario si gana es el más fácil. Si no gana Maduro, su futuro político es incierto. Podría salir huyendo de Venezuela con un maletín de dólares con algunos de sus cómplices. Entonces, el lado militar, retomándolo, es poco probable que vayan a hacer una declaración en contra de Maduro o vayan a hacer algo, porque recuerden que existe lo que se llama el cartel de los soles. O sea, los que tienen rango ahí de sol son los generales, lo que usamos estrella aquí en Dominicana. Entonces, muy difícil que haya una declaración, una asonada cuartelaria, algo así, como llegó Chávez precisamente, por un golpe de Estado militar y cayó preso y todas esas cosas. Entonces, el papel de las Fuerzas Armadas yo creo que va a ser nulo, aunque mi más íntima convicción, en mi corazón, en mi alma, deseo que haya un golpe de Estado cuando den la declaración de esta burla de que Maduro se religió por 6 años más. No es posible que sean tan ignorantes los venezolanos. Lo que pasa es que él maneja el santo y la limosna. Entonces, para mí Chávez es un hijo de las circunstancias políticas, es un hijo de su tiempo. Y Maduro es un aborto criado de la ascendencia, de la enllavadura que él tenía con Chávez. Y ya, ¿cómo tú vas a poner a un hombre semianalfabeto que tiene varios dislates mentales, que se despista, que no sabe lo que va a decir, que confunde un sitio con otro, un personaje con otro, que se ve que no sabe de historia, ni de geopolítica, ni la ciencia política? Usted lo va a nombrar canciller de Venezuela, 6 años. O sea, había alguna relación que ojalá no sea de almohada para que se dé esa situación. Luego lo nombró vicepresidente. Y en el video que les mencionaba al principio, él dice 9 calificativos adjetivos calificativos de por qué él designa a Maduro. Dice: mi decisión irrevocable, revolucionaria, bolivariana, política, firme, me acordé de 5, pero son 9, de designar al compañero Nicolás Maduro Moros como mi relevo como líder cuando yo deje de existir. Bueno, como a los 3 meses o 2 meses, el cáncer que tenía, fruto de un polonio 14, terrible, por haber maldecido posiblemente al Estado de Israel, dijo: desde mis entrañas, y de las mismas entrañas, lamentablemente, al comandante Chávez le comenzó ese cáncer. Yo admiro mucho la figura de Chávez, pero de Maduro es demasiado verde para que yo lo admire. Muchas gracias, esperemos a mañana, casi 20 minutos. Recuerden, por favor, suscribirse al canal. Tenemos que llegar a 12,000 seguidores, tenemos que seguir avanzando. Denle me gusta a este análisis y compártanlo. Y ojalá yo esté equivocado de plano. Y mañana el candidato que tiene más posibilidades, que es González Urrutia, se ha declarado por el chavista y madurista Instituto Nacional Electoral, INE,
como presidente electo de Venezuela y comience a echarle para atrás todos esos disparates que ha hecho el chavismo que ha hecho el madurismo, que agarraron y se inventaron otro cuadro de Bolívar y lo pusieron moreno como yo, con el pelo ralo, con el pelo, no voy a decir malo, porque el pelo malo es ese que se me ha caído de ahí. El pelo es bueno siempre, pelo es rígido o es lacio, etc. Entonces, ojalá mañana Venezuela, se lo pido hasta a Dios hay que pedírselo, que Venezuela pueda tener un presidente electo. En este caso sería Urrutia, que debieron unirse todos contra Maduro, pero la unidad es casi imposible entre el ser humano, en las organizaciones políticas y menos en los partidos. Hasta en las iglesias hay desunión. Por eso Jesucristo, en su larga oración de San Juan, creo que capítulo 17, hablando con el Padre, le pedía que sean uno, así como tú y yo somos uno. Uno debe ser lo que traiga el cambio en Venezuela. Muchísimas gracias y suscríbase. Bendiciones.